pasaría si te dijera que la silla en la que estás sentado ahora mismo no existe realmente hasta que la miras? ¿Qué pasaría si la ciencia misma, la herramienta que los materialistas han usado durante siglos para desestimar la conciencia, ha demostrado que la conciencia podría ser el fundamento mismo de toda la realidad? Piénsalo por un momento. Durante más de 300 años nos han enseñado que el universo es como una máquina gigante, que todo lo que existe está hecho de materia sólida, de átomos diminutos que chocan entre sí siguiendo leyes fijas e inmutables. Nos han dicho que tu mente, tus pensamientos, tus sueños, tu amor, tu miedo, tu esperanza, todo eso no es más que química cerebral, electricidad corriendo por neuronas, ni nada más que el subproducto accidental de procesos físicos ciegos y sin propósito. Pero aquí está la cosa. La física cuántica, la teoría científica más exitosa y más rigurosamente probada en toda la historia de la humanidad, ha destruido sistemáticamente cada uno de esos supuestos. Y lo que ha revelado es algo tan extraordinario, tan profundamente perturbador para nuestra comprensión convencional de la realidad, que muchos de los físicos más brillantes que jamás hayan existido terminaron sus carreras hablando como místicos orientales. Déjame darte algunos hechos antes de que profundicemos. El átomo, ese supuesto bloque de construcción de toda la materia, es 99.9999% espacio vacío, y el 0.0001% restante no es ni siquiera algo sólido. Es una onda de probabilidad, una nube de posibilidades que solo se convierte en algo definido cuando alguien la observa. Los electrones, esas partículas que forman todo lo que ves a tu alrededor, saben cuando los estás mirando y cambian su comportamiento en consecuencia. Dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de todo el universo, comunicándose más rápido que la luz, en lo que Einstein llamó con desprecio acción fantasmal a distancia. Y el gato de Schrödinger, ese famoso experimento mental, nos dice que un gato puede estar simultáneamente vivo y muerto hasta que alguien abre la caja. ¿Suena a ciencia ficción? No lo es. Es física cuántica. Es la ciencia más probada y verificada que tenemos. Y al final de este viaje, tu comprensión de la realidad habrá cambiado para siempre. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo. Si alguna vez has sentido que hay algo más en la realidad que simplemente átomos rebotando al azar, si alguna vez has tenido esa intuición de que la conciencia es algo especial, algo que no puede reducirse a mera química, entonces dale like a este video ahora mismo. Y si estás listo para tener tu mente expandida por la ciencia real, suscríbete y activa las notificaciones. Quiero que me cuentes en los comentarios qué crees tú. ¿Crees que la conciencia es solo química cerebral? ¿O crees que es algo más? Muy bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades. Para entender por qué la física cuántica ha destruido el materialismo, primero necesitamos comprender exactamente qué es el materialismo y por qué dominó el pensamiento científico durante tanto tiempo. El materialismo, en su forma más básica, es la creencia filosófica de que solo existe la materia física. Todo lo que hay en el universo, según esta visión, está compuesto de partículas materiales que interactúan según leyes físicas fijas. Tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tu sentido del yo, todo eso, dicen los materialistas, es simplemente el resultado de procesos físicos en tu cerebro. No hay nada especial sobre la conciencia. Es solo lo que se siente cuando la materia se organiza de cierta manera compleja. Esta idea tiene raíces antiguas. El filósofo griego Demócrito, hace más de 2000 años, propuso que todo estaba hecho de átomos diminutos moviéndose en el vacío. Pero fue con Isaac Newton y la revolución científica del siglo XVII que el materialismo realmente despegó. Newton demostró que el movimiento de los planetas, la caída de las manzanas, el flujo de las mareas, todo podía explicarse mediante leyes matemáticas simples. El universo parecía funcionar como un reloj gigante, perfectamente predecible, perfectamente mecánico. Y durante los siguientes 300 años, la ciencia tuvo un éxito espectacular siguiendo este programa materialista. La química redujo las sustancias a combinaciones de elementos. La biología comenzó a explicar la vida en términos de células y moléculas. La medicina avanzó tratando el cuerpo como una máquina que podía repararse. La revolución industrial transformó el mundo aplicando principios mecánicos. Parecía que el materialismo había ganado. Todo podía explicarse en términos de materia y energía siguiendo leyes deterministas. Pero había un problema enorme que el materialismo nunca pudo resolver: la conciencia. ¿Por qué hay experiencia subjetiva en absoluto?
Puedes describir cada neurona en mi cerebro, cada conexión sináptica, cada señal eléctrica. Puedes mapear exactamente qué partes del cerebro se activan cuando veo el color rojo. Pero nada de eso explica por qué hay algo que se siente como ver el rojo. El filósofo David Chalmers lo llamó el problema difícil de la conciencia. Y es difícil porque no importa cuánto sepamos sobre el cerebro, siempre queda un abismo explicativo entre los procesos físicos y la experiencia subjetiva. Los materialistas prometieron que eventualmente la neurociencia resolvería este problema. Prometieron que cuando entendiéramos completamente el cerebro, la conciencia se explicaría sola. Pero aquí estamos, más de un siglo después del comienzo de la neurociencia moderna, y no estamos ni un paso más cerca de explicar cómo la actividad neuronal produce experiencia consciente. No es que no hayamos progresado en entender el cerebro, hemos progresado enormemente. Es que el tipo de explicación que necesitamos para la conciencia parece ser de una naturaleza completamente diferente a las explicaciones físicas. Pero el materialismo tenía problemas aún más fundamentales esperándolo. Problemas que surgirían de la física misma, del corazón de la ciencia, que supuestamente validaba la visión materialista del mundo. Y esos problemas comenzaron a manifestarse en un día específico de la historia, el 14 de diciembre de 1900. En ese día, un físico alemán llamado Max Planck presentó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. Planck estaba tratando de resolver un problema técnico sobre cómo los objetos calientes emiten radiación. La física clásica predecía que un objeto caliente debería emitir cantidades infinitas de energía en frecuencias altas, lo que obviamente no sucede. Los físicos llamaron a esto la catástrofe ultravioleta. Planck, desesperado por encontrar una solución matemática que funcionara, hizo una suposición que él mismo consideraba absurda. Propuso que la energía no fluye continuamente como el agua, sino que viene en paquetes discretos, en cantidades mínimas que llamó cuantos. Fue un truco matemático, pensó Planck, una ficción útil para hacer que los números funcionaran. Pero resultó ser mucho más que eso. Resultó ser la primera grieta en el edificio del materialismo clásico. 5 años después, en 1905, un joven empleado de la oficina de patentes llamado Albert Einstein tomó la idea de Planck y la aplicó a la luz. Einstein propuso que la luz misma viene en paquetes, en partículas que ahora llamamos fotones. Esto era extraordinario porque desde los experimentos de Thomas Young un siglo antes, se había demostrado definitivamente que la luz es una onda. Young había mostrado que la luz produce patrones de interferencia exactamente como las ondas en el agua, pero ahora Einstein estaba diciendo que la luz también se comporta como partículas. ¿Cómo podía algo ser ambas cosas a la vez? Este fue el comienzo de la dualidad onda-partícula, uno de los misterios centrales de la física cuántica, y las cosas solo se volvieron más extrañas a partir de ahí. En 1913, Niels Bohr propuso un modelo revolucionario del átomo. En el modelo de Bohr, los electrones orbitan el núcleo en niveles de energía específicos, pero lo extraño era que los electrones no podían existir entre estos niveles. Cuando un electrón cambiaba de un nivel a otro, no viajaba a través del espacio intermedio, simplemente desaparecía de un nivel y aparecía instantáneamente en otro. Bohr los llamó saltos cuánticos. Era como si el electrón se teletransportara. Esto violaba todo lo que la física clásica había asumido sobre cómo se mueven las cosas. En el mundo clásico, si algo va de un punto a otro, tiene que pasar por todos los puntos intermedios. Pero en el mundo cuántico, las cosas simplemente aparecen y desaparecen. La continuidad del espacio parecía romperse a nivel atómico. En 1924, un joven físico francés llamado Louis de Broglie tuvo una idea audaz. Si la luz, que siempre se había considerado una onda, también podía comportarse como partículas, ¿qué pasaría si las partículas, como los electrones, también pudieran comportarse como ondas? De Broglie propuso que toda la materia tiene una longitud de onda asociada. Los electrones, los protones, incluso tú y yo, somos ondas además de partículas. Esto fue confirmado experimentalmente. Los electrones realmente producen patrones de interferencia como las ondas. La distinción entre ondas y partículas, entre energía y materia, comenzaba a disolverse. La materia sólida que los materialistas habían puesto como fundamento de toda la realidad estaba revelándose como algo mucho más esquivo y misterioso. Luego vino Werner Heisenberg en 1927 con su principio de incertidumbre. Quizás el golpe más devastador a la visión materialista del mundo.
Heisenberg demostró matemáticamente que es imposible conocer simultáneamente la posición exacta y el momento exacto de una partícula. No es una limitación de nuestros instrumentos. No es que necesitemos mejores microscopios. Es una propiedad fundamental de la naturaleza misma. Piensa en lo que esto significa. El materialismo asumía que las partículas tienen propiedades definidas en todo momento, que si pudieras medir con suficiente precisión, podrías saber exactamente dónde está cada átomo y hacia dónde se dirige. Esto te permitiría, en principio, predecir todo el futuro del universo. Era el sueño del determinismo mecánico. Pero Heisenberg mostró que este sueño es imposible por principio. La naturaleza misma es fundamentalmente indeterminada a nivel cuántico. En 1926, Erwin Schrödinger desarrolló su famosa ecuación, que describe cómo evolucionan los sistemas cuánticos en el tiempo. La ecuación de Schrödinger trata a las partículas como funciones de onda, distribuciones de probabilidad extendidas por el espacio. Un electrón no está en un lugar específico, es una nube de probabilidad, una superposición de estar en muchos lugares a la vez. Solo cuando lo mides, cuando lo observas, el electrón parece colapsar a una posición definida. ¿Entiendes lo que esto significa? Antes de la observación, según la mecánica cuántica, las partículas no tienen propiedades definidas. No es que no sepamos dónde está el electrón, es que el electrón genuinamente no está en ningún lugar específico hasta que lo observamos. La realidad misma parece estar indefinida hasta que un observador entra en escena. Este es el momento perfecto para hacer una pausa y reflexionar. ¿Estás captando la magnitud de lo que estamos discutiendo aquí? La física, la ciencia más dura y rigurosa, está diciéndonos que la materia no tiene propiedades definidas hasta que es observada. Que el observador, de alguna manera, participa en la creación de la realidad. Esto no es misticismo de nueva era. Esto es lo que dice la física cuántica. Si esto está resonando contigo, dale like a este video ahora mismo y cuéntame en los comentarios cuál de estos descubrimientos te parece más sorprendente hasta ahora. Quiero saber qué piensas. Ahora llegamos al experimento más importante y más misterioso en toda la física, el experimento de la doble rendija. Si puedes entender este experimento, habrás entendido el corazón del misterio cuántico. Como dijo Richard Feynman, el experimento de la doble rendija contiene el único misterio de la mecánica cuántica. El setup es simple. Tienes una barrera con dos rendijas paralelas. Detrás de la barrera hay una pantalla detectora que registra dónde impactan las partículas. Disparas partículas, digamos electrones, hacia la barrera. ¿Qué patrón deberías esperar en la pantalla? Si los electrones fueran simplemente pequeñas bolitas de materia, como el materialismo sugiere, esperarías ver dos bandas en la pantalla, correspondiendo a los electrones que pasaron por cada rendija. Es lo que pasaría si dispararas pequeñas pelotas a través de dos agujeros, pero eso no es lo que sucede. Lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia, bandas alternas de muchos impactos y pocos impactos. Exactamente el patrón que producirían ondas pasando por dos rendijas e interfiriendo entre sí. Cuando la cresta de una onda se encuentra con la cresta de otra, se amplifican mutuamente. Cuando una cresta se encuentra con un valle, se cancelan. Esto produce el característico patrón de rayas. De acuerdo, podrías decir, los electrones son ondas además de partículas, como propuso de Broglie. Las ondas de muchos electrones están interfiriendo entre sí, pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. ¿Qué pasa si disparamos los electrones uno por uno? Un solo electrón a la vez, con largos intervalos entre cada disparo. No hay manera de que un electrón interfiera con otro porque solo hay un electrón en el experimento en cualquier momento dado. Y sin embargo, después de disparar muchos electrones individuales, uno por uno, el patrón de interferencia aparece de todos modos. Déjame repetir eso porque es crucial. Cada electrón individual, de alguna manera, pasa por ambas rendijas simultáneamente e interfiere consigo mismo. Un solo electrón se comporta como una onda que se extiende y pasa por ambas rendijas a la vez. Esto es superposición cuántica. El electrón está en múltiples estados simultáneamente hasta que es detectado. Pero espera, se pone aún más extraño. Los científicos, naturalmente, quisieron saber qué estaba pasando realmente. ¿Por cuál rendija pasa realmente el electrón? Así que instalaron detectores en las rendijas para observar por cuál rendija pasaba cada electrón. Y cuando hicieron esto, el patrón de interferencia desapareció. Cuando observas por cuál rendija pasa el electrón se comporta como una partícula normal
y produce el patrón de dos bandas que esperarías de bolitas clásicas. Cuando no observas, el electrón se comporta como una onda y produce el patrón de interferencia. El electrón parece saber cuando lo estás mirando. Esto se llama el efecto del observador, y es uno de los aspectos más perturbadores y menos comprendidos de la mecánica cuántica. La observación misma cambia el resultado. No es que el detector físicamente perturbe al electrón de alguna manera clásica. Experimentos cuidadosamente diseñados han descartado explicaciones tan simples. Es algo más profundo. La información sobre qué rendija atravesó el electrón, el mero hecho de que esa información existe en algún lugar del universo, es suficiente para colapsar la superposición. Y luego está el experimento de elección retardada de John Wheeler, que lleva las cosas a un nivel completamente nuevo de extrañeza. En este experimento, la decisión de observar o no observar por cuál rendija pasa el electrón se toma después de que el electrón ya ha pasado por las rendijas, pero antes de que llegue a la pantalla detectora. Según nuestra intuición clásica, esto no debería importar. El electrón ya pasó por las rendijas, ya eligió una rendija o pasó por ambas. Lo que hagamos después no debería cambiar lo que ya sucedió. Pero los experimentos muestran que sí importa. La elección hecha después afecta el resultado de lo que aparentemente sucedió antes. Si eliges observar después de que el electrón pasa por las rendijas, obtienes el patrón de partículas. Si eliges no observar, obtienes el patrón de interferencia. Como si el electrón supiera de antemano qué ibas a elegir, o como si el futuro pudiera afectar el pasado. Wheeler especuló sobre aplicar esto a escala cósmica. La luz de cuásares distantes, que ha viajado miles de millones de años antes de llegar a nuestros telescopios, puede pasar alrededor de galaxias intermedias por múltiples caminos debido al efecto del lente gravitacional. Según la mecánica cuántica, la luz habría viajado por ambos caminos simultáneamente en superposición, hasta que nosotros, aquí en la Tierra, decidimos cómo observarla. Nuestra elección hoy parece determinar qué camino tomó la luz hace miles de millones de años. Como dijo Wheeler, el pasado no tiene existencia, excepto como está registrado en el presente. Y luego está el experimento del borrador cuántico, que añade otra capa de misterio. En este experimento, primero se marca por cuál rendija pasa cada fotón, lo que destruye el patrón de interferencia. Pero luego, mediante un proceso ingenioso, se borra esa información de marcado. Y cuando se borra la información, el patrón de interferencia reaparece. No es el detector físico lo que importa, es la información. Si la información sobre qué camino tomó la partícula existe en algún lugar, no hay interferencia. Si esa información se borra de manera que nadie pueda saberla jamás, la interferencia regresa. El universo parece preocuparse profundamente por lo que se sabe y lo que no se sabe. Esto nos lleva al problema de la medición, quizás el problema conceptual más profundo en toda la física. ¿Qué constituye exactamente una medición? ¿Qué cuenta como una observación? ¿Cuándo exactamente colapsa la función de onda de la superposición a un resultado definido? La mecánica cuántica, por sí misma, no tiene respuesta para estas preguntas. La ecuación de Schrödinger describe cómo evoluciona la función de onda en el tiempo, pero no dice nada sobre cuándo o por qué colapsa. El colapso de la función de onda se añade a la teoría como un postulado separado, pero nadie sabe qué lo causa físicamente. John von Neumann, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, analizó este problema con rigor. Mostró que si intentas explicar el colapso en términos de la interacción entre el sistema cuántico y el aparato de medición, simplemente mueves el problema un paso atrás. El aparato de medición también está hecho de partículas cuánticas, así que ahora tienes un sistema más grande en superposición. Y si añades otro aparato para medir el primero, tienes un sistema aún más grande en superposición. Esta cadena de von Neumann no tiene fin natural, excepto, sugirió von Neumann, y más tarde Eugene Wigner, cuando entra en escena la conciencia. La conciencia, argumentaron, no está hecha de materia física que siga la ecuación de Schrödinger. La conciencia es diferente. Es la conciencia de un observador, lo que finalmente colapsa la función de onda y produce un resultado definido. Wigner escribió explícitamente: no es posible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera completamente consistente, sin hacer referencia a la conciencia. Aquí estamos en el corazón del misterio. La física cuántica parece requerir algo fuera de la física para completarse. Ese algo, según algunos de los físicos más distinguidos de la historia, es la conciencia. Permíteme hacer una pausa aquí porque sé que esto es mucho para procesar. Estamos hablando de la ciencia más probada y verificada en la historia humana.
La mecánica cuántica predice correctamente los resultados de experimentos hasta 10 decimales de precisión. Toda nuestra tecnología moderna, desde los transistores hasta los láseres, desde los teléfonos inteligentes hasta las resonancias magnéticas, depende de la mecánica cuántica. No es una teoría especulativa, es la base de nuestra comprensión de la naturaleza. Y esta teoría, en su interpretación más directa, nos dice que la conciencia juega un papel fundamental en la constitución de la realidad. Quiero que te detengas un momento, respira profundamente, deja que esto penetre. Si lo que la física cuántica sugiere es cierto, entonces todo lo que el materialismo nos ha dicho sobre el universo y nuestro lugar en él está fundamentalmente equivocado. No somos máquinas biológicas sin propósito vagando por un cosmos indiferente. Somos, de alguna manera profunda, participantes en la creación de la realidad misma. Si esto te está haciendo reflexionar, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntame en los comentarios qué preguntas están surgiendo en tu mente ahora mismo. Ahora, déjame abordar algo importante. Lo que acabo de describir, que la conciencia causa el colapso de la función de onda, es solo una interpretación de la mecánica cuántica. Hay otras interpretaciones, y es crucial que las examinemos porque revelan algo fascinante. Ninguna de las interpretaciones principales apoya el materialismo clásico. Cada una de ellas, a su manera, socava la visión materialista del mundo. Comencemos con la interpretación de Copenhague, desarrollada principalmente por Niels Bohr y Werner Heisenberg en la década de 1920. Esta fue la interpretación dominante durante décadas y sigue siendo la más enseñada en cursos de física. Según la interpretación de Copenhague, la función de onda no representa una realidad física. Es simplemente una herramienta para calcular probabilidades de resultados de mediciones. Antes de la medición, no tiene sentido preguntar qué propiedades tiene realmente una partícula. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Como dijo Bohr, no hay mundo cuántico, solo hay una descripción cuántica abstracta. ¿Ves las implicaciones para el materialismo? El materialismo asume que hay una realidad física objetiva que existe independientemente de cualquier observador. Pero la interpretación de Copenhague niega precisamente esto a nivel cuántico. No hay hechos independientes del observador sobre las partículas cuánticas. La realidad objetiva, en el sentido materialista, no existe en el dominio cuántico. Luego está la interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957. Esta interpretación intenta evitar el problema de la medición eliminando el colapso de la función de onda por completo. Según muchos mundos, la función de onda nunca colapsa. En cambio, cada vez que hay una medición cuántica, el universo se ramifica en múltiples universos, uno para cada resultado posible. Así que cuando mides si el electrón pasó por la rendija izquierda o la derecha, el universo se divide en dos. En un universo el electrón pasó por la izquierda, en otro pasó por la derecha. Ambos universos son igualmente reales, pero no pueden interactuar entre sí. Tú, el observador, te divides junto con el universo, así que solo experimentas una rama. Esta interpretación evita darle un papel especial a la conciencia. Pero mira lo que tiene que postular para hacerlo. Un número literalmente infinito de universos paralelos que se multiplican constantemente. ¿Es esto realmente más consistente con el materialismo que darle un papel a la conciencia? Estás postulando infinitas realidades no observables, no físicas en ningún sentido accesible, para evitar admitir que la conciencia podría ser importante. Además, muchos mundos tienen su propio problema de medición. ¿Qué determina las ramas? ¿Por qué el universo se divide de una manera y no de otra? La interpretación no tiene una respuesta clara para esto. La teoría de la onda piloto de Broglie y Bohm es otro intento de restaurar una realidad objetiva. En esta interpretación, las partículas son realmente partículas con posiciones definidas en todo momento, pero están guiadas por una onda piloto que les dice cómo moverse. Esta onda piloto es la función de onda de la mecánica cuántica. Esto suena más cercano al materialismo clásico, ¿verdad? Las partículas son reales, tienen propiedades definidas. Pero hay un problema. La onda piloto no es una onda física ordinaria. No transporta energía ni momento. No puede ser detectada directamente. Y lo más importante, es no local. La onda piloto para un sistema de múltiples partículas es una entidad en un espacio de configuración de alta dimensión que conecta instantáneamente partículas a cualquier distancia. Así que para salvar la realidad de las partículas,
La teoría de Bohm tiene que postular un campo guía no físico que opera fuera del espacio-tiempo ordinario. Esto no es materialismo en ningún sentido tradicional. La interpretación de von Neumann-Wigner, como mencioné antes, pone explícitamente a la conciencia en el centro. La conciencia es lo que causa el colapso de la función de onda. Esta interpretación toma en serio el problema de la medición y propone que la conciencia es la única cosa que no puede estar en superposición, la única cosa que tiene acceso directo a resultados definidos. El cubismo o bayesianismo cuántico es una interpretación más reciente que va en una dirección radicalmente subjetiva. Según el cubismo, la función de onda no representa la realidad objetiva, ni los estados físicos de las partículas. Representa las creencias y expectativas de un agente particular. La mecánica cuántica no es sobre el mundo, es sobre cómo los agentes navegan el mundo y actualizan sus creencias basándose en la experiencia. El cubismo disuelve el problema de la medición, al negar que haya una realidad objetiva que la mecánica cuántica deba describir. No hay colapso, porque no hay función de onda objetiva que colapse. Solo hay agentes con creencias. Pero esto es el opuesto del materialismo. El materialismo dice que hay una realidad física objetiva. El cubismo dice que la mecánica cuántica no nos dice nada sobre tal realidad. La mecánica cuántica relacional de Carlo Rovelli toma otro enfoque. Según Rovelli, no hay propiedades absolutas. Todas las propiedades de los sistemas físicos son relacionales. Existen solo en relación con otros sistemas. Un electrón no tiene una posición absoluta. Tiene una posición relativa a un aparato de medición. Otro aparato de medición puede ver al electrón con una posición diferente, y ambas son igualmente válidas. Esto elimina la necesidad de un colapso universal de la función de onda. El colapso es relativo a cada observador, pero también elimina la realidad objetiva independiente del observador que el materialismo requiere. No hay hechos absolutos sobre el mundo, solo hechos relativos a diferentes perspectivas. ¿Ves el patrón aquí? He revisado las principales interpretaciones de la mecánica cuántica y ninguna de ellas apoya el materialismo clásico. La interpretación de Copenhague niega la realidad objetiva a nivel cuántico. Muchos mundos postula infinitos universos no observables. La teoría de Bohm requiere un campo guía no físico y no local. Von Neumann-Wigner pone a la conciencia como fundamental. El cubismo es radicalmente subjetivista. La mecánica cuántica relacional hace todas las propiedades relacionales en lugar de absolutas. Cada interpretación, a su manera, ha abandonado algún aspecto central del materialismo clásico, ya sea la realidad objetiva, la localidad, la independencia del observador, o la idea de que la materia física es todo lo que existe. El materialismo, como marco metafísico, simplemente no puede acomodar lo que la mecánica cuántica nos dice sobre la realidad. Ahora quiero hacer una pausa para un momento de reflexión. Hemos cubierto mucho material denso. Hemos visto cómo los fundamentos de la física clásica fueron sacudidos por la revolución cuántica. Hemos explorado el misterioso experimento de la doble rendija. Hemos examinado las principales interpretaciones y visto cómo todas ellas, de una forma u otra, desafían la visión materialista del mundo. Si estás siguiendo hasta aquí, estás dedicando un esfuerzo serio a comprender estas ideas. Te lo agradezco. Estos son temas profundos que merecen contemplación cuidadosa. Así que tómate un momento. Respira. Deja que las ideas se asienten. Y si estás encontrando valor en este viaje, déjame un comentario diciéndome la palabra cuántico para saber que sigues conmigo. Dale like si tu visión del mundo está siendo desafiada. Y comparte este video con alguien que piense que la ciencia ha probado que solo existe la materia. Continuemos. Quiero hablar ahora sobre uno de los fenómenos más extraordinarios en toda la física, el entrelazamiento cuántico. Si el experimento de la doble rendija desafía nuestra intuición sobre la naturaleza de las partículas, el entrelazamiento cuántico desafía nuestra intuición sobre la naturaleza del espacio mismo. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados cuánticos se correlacionan de manera que no puede explicarse por ninguna teoría local. Esto significa que la medición de una partícula instantáneamente afecta el estado de la otra, sin importar cuán separadas estén. Podrían estar en lados opuestos del universo, y la correlación seguiría siendo instantánea. Einstein odiaba esta idea. Junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, escribió un famoso artículo en 1935, argumentando que el entrelazamiento cuántico mostraba que la mecánica cuántica debía estar incompleta. Tenían que existir variables ocultas, propiedades predeterminadas que las partículas llevan consigo,
que explicarían las correlaciones sin necesidad de ninguna acción fantasmal a distancia. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida tratando de encontrar una teoría más profunda que restaurara la realidad local. Nunca la encontró. Y entonces, en 1964, un físico irlandés llamado John Bell cambió todo. Bell demostró matemáticamente que cualquier teoría de variables ocultas locales debe satisfacer ciertas desigualdades. Si las partículas realmente tienen propiedades predeterminadas que explican sus correlaciones, entonces, los resultados experimentales deben caer dentro de ciertos límites, y lo crucial es que la mecánica cuántica predice que estos límites serán violados. La mecánica cuántica predice correlaciones más fuertes de lo que cualquier teoría local podría permitir. Así que tenemos una prueba experimental. Podemos hacer el experimento y ver qué pasa. Los primeros experimentos concluyentes fueron realizados por Alain Aspect en París en 1982, y los resultados fueron claros. Las desigualdades de Bell fueron violadas. La naturaleza no tiene variables ocultas locales. Las predicciones de la mecánica cuántica fueron confirmadas. Algunos escépticos señalaron posibles lagunas en los experimentos. Quizás los detectores no eran eficientes. Quizás había alguna manera de que la información se filtrara de un lado al otro. Durante décadas, experimentos cada vez más sofisticados fueron cerrando estas lagunas una por una. Y finalmente, en 2015, múltiples grupos de investigación realizaron experimentos que cerraron todas las lagunas conocidas simultáneamente. El experimento de Delft, el experimento de Viena y otros demostraron de manera concluyente que Bell tenía razón y Einstein estaba equivocado. La naturaleza es no local. No hay variables ocultas locales. Las correlaciones cuánticas son reales y no pueden explicarse por ningún mecanismo local. ¿Qué significa esto para el materialismo? El materialismo clásico asume que los objetos físicos son entidades separadas localizadas en el espacio. Un átomo aquí está separado de un átomo allá. Pueden interactuar solo cuando están cerca. Y cualquier influencia debe viajar a través del espacio intermedio a una velocidad finita. Pero el entrelazamiento cuántico muestra que esta imagen está fundamentalmente equivocada. La realidad no está compuesta de partes separadas localizadas en el espacio. A nivel fundamental, la realidad es un todo interconectado donde las correlaciones pueden existir instantáneamente a través de cualquier distancia. El espacio mismo, la arena en la que supuestamente existe la materia, no es tan fundamental como pensábamos. Si dos partículas pueden estar correlacionadas instantáneamente, independientemente de su separación espacial, entonces el espacio no puede ser la estructura primaria de la realidad. Algo más profundo subyace al espacio, algo que permite estas conexiones no locales. Algunos físicos teóricos, como Juan Maldacena y Leonard Susskind, han especulado que el entrelazamiento cuántico y los agujeros de gusano podrían ser la misma cosa vista desde diferentes perspectivas. Esta es la conjetura ER igual EPR, donde ER se refiere a los agujeros de gusano de Einstein-Rosen y EPR se refiere al entrelazamiento cuántico de Einstein-Podolsky-Rosen. Si esta conjetura es correcta, entonces el espacio-tiempo mismo podría emerger del entrelazamiento cuántico. El espacio no es el escenario sobre el cual actúa la física cuántica. El espacio es creado por la física cuántica. Estamos llegando a una imagen donde la materia localizada en el espacio no es fundamental. Lo que es fundamental es algo más parecido a información cuántica, patrones de correlación, relaciones. El físico John Wheeler acuñó la frase "it from bit", sugiriendo que la información es más básica que la materia. Todo, cada partícula, cada campo de fuerza, derivaría su función, su significado, su existencia misma de respuestas a preguntas sí-no, de bits de información. ¿Ves cuán lejos estamos del materialismo clásico? Ya no estamos hablando de pequeñas bolas de materia rebotando en un espacio vacío siguiendo leyes deterministas. Estamos hablando de un universo tejido de información, correlaciones y conexiones no locales. Un universo donde el observador participa en la determinación de qué se actualiza de un mar de posibilidades. Un universo donde la conciencia podría ser tan fundamental como la energía o la masa. Déjame ahora llevarte a otro aspecto fascinante de la física cuántica que socava aún más la imagen materialista, la naturaleza del vacío. En la física clásica, el vacío es simple, es la nada, espacio vacío sin nada en él. Un escenario pasivo donde pueden existir objetos materiales,
pero que en sí mismo no contiene nada. La mecánica cuántica revela una imagen completamente diferente. Debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, el vacío no puede estar perfectamente vacío. Si el vacío tuviera exactamente cero energía, entonces conoceríamos precisamente tanto su energía como cuánto tiempo ha estado en ese estado, lo cual violaría la relación de incertidumbre entre energía y tiempo. Así que el vacío cuántico está constantemente fluctuando. Partículas virtuales aparecen y desaparecen continuamente, tomando prestada energía de la nada por breves instantes. Este no es solo un truco matemático, es físicamente real y medible. El efecto Casimir, predicho en 1948 y confirmado experimentalmente, demuestra esto dramáticamente. Si colocas dos placas metálicas muy cerca una de la otra en un vacío, experimentan una fuerza que las empuja juntas. Esta fuerza surge porque las placas restringen qué fluctuaciones del vacío pueden existir entre ellas. Lo fundamental son los campos cuánticos que impregnan todo el espacio. El campo del electrón, el campo del fotón, el campo de Higgs, y así sucesivamente. Las partículas son simplemente excitaciones de estos campos subyacentes. Un electrón es una ondulación en el campo del electrón, como una ola en el océano. ¿Pero qué son estos campos? No son materiales en ningún sentido clásico. Son estructuras matemáticas que asignan operadores cuánticos a cada punto del espacio-tiempo. Son entidades abstractas cuyas excitaciones experimentamos como partículas. Cuando un fotón viaja del Sol a tu ojo, no es que una bolita de materia vuele a través del espacio. Es una excitación del campo electromagnético que se propaga. Y cuando el fotón interactúa con los electrones en tu retina, son excitaciones de diferentes campos intercambiando energía de acuerdo con las reglas de la teoría cuántica de campos. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 ilustra cuán lejos estamos de la imagen clásica de la materia. Las partículas obtienen su masa a través de su interacción con el campo de Higgs que permea todo el espacio. La masa, esa propiedad que asociamos más fuertemente con la materia, no es una propiedad intrínseca de las partículas. Es una propiedad relacional que surge de la interacción con un campo. Nada parece tocar nada directamente. Todas las fuerzas, según la teoría cuántica de campos, son mediadas por el intercambio de partículas virtuales. La fuerza electromagnética surge del intercambio de fotones virtuales. La fuerza nuclear fuerte surge del intercambio de gluones virtuales. Incluso la gravedad, que si alguna vez logramos cuantizarla, presumiblemente surgiría del intercambio de gravitones. Lo que llamamos materia sólida es en realidad espacio mayormente vacío con campos interactuando. Cuando sientes la solidez de una mesa, no estás sintiendo materia sólida. Estás sintiendo las fuerzas de repulsión entre los campos electromagnéticos de los átomos de tu mano y los átomos de la mesa. La metafísica de sustancias que sustentaba el materialismo clásico se ha colapsado. No hay sustancias fundamentales con propiedades intrínsecas. Hay relaciones, estructuras, patrones de información. La materia se ha desmaterializado. Esto nos lleva a una de las partes más reveladoras de nuestra historia. ¿Qué pensaban los fundadores de la mecánica cuántica sobre estas implicaciones filosóficas? ¿Por qué a menudo escucharás a científicos modernos desestimar las conexiones entre la física cuántica y la conciencia como pseudociencia o pensamiento de nueva era? Pero los científicos que realmente crearon la mecánica cuántica, los que entendían la teoría mejor que nadie, llegaron a conclusiones muy diferentes. Max Planck, el hombre que inició la revolución cuántica, escribió: «Considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. No podemos ir detrás de la conciencia. Todo de lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la conciencia». Werner Heisenberg, el creador del principio de incertidumbre, dijo: «Los átomos o partículas elementales en sí mismos no son reales. Forman un mundo de potencialidades o posibilidades más que uno de cosas o hechos». Y también, la ontología del materialismo descansaba sobre la ilusión de que el tipo de existencia, la actualidad directa del mundo que nos rodea, puede extrapolarse al rango atómico. Esta extrapolación es imposible. Erwin Schrödinger, el autor de la ecuación de onda, fue aún más explícito. La conciencia no puede explicarse en términos físicos, porque la conciencia es absolutamente fundamental. No puede explicarse en términos de ninguna otra cosa. Y también escribió: «La mente ha erigido el mundo exterior objetivo de su propia sustancia». Schrödinger estaba profundamente influenciado por la filosofía Vedanta de la India y veía conexiones directas entre la física cuántica
y el misticismo oriental. Niels Bohr, el arquitecto principal de la interpretación de Copenhague, declaró: todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse reales. Bohr estaba tan impresionado por el principio de complementariedad en la física cuántica, donde la luz es tanto onda como partícula, que eligió el símbolo del yin-yang para su escudo de armas. Con el lema Contraria sunt complementa, los opuestos son complementarios. Wolfgang Pauli, uno de los grandes pioneros de la mecánica cuántica, desarrolló una colaboración profunda con el psicólogo Carl Jung. Juntos exploraron las conexiones entre la física cuántica y la psique, particularmente el concepto de sincronicidad. Pauli escribió: «Es mi opinión personal que en la ciencia del futuro, la realidad no será ni psíquica ni física, sino de alguna manera ambas y de alguna manera ninguna». Eugene Wigner, ganador del Premio Nobel, declaró explícitamente: «No es posible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera completamente consistente, sin hacer referencia a la conciencia». John von Neumann, el matemático brillante que formalizó los fundamentos de la mecánica cuántica, demostró que cualquier intento de explicar el colapso de la función de onda en términos puramente físicos conduce a una regresión infinita, y sugirió que la conciencia era necesaria para terminar esta cadena. David Bohm, quien desarrolló la interpretación de variables ocultas más sofisticada, pasó sus últimos años desarrollando conceptos como el orden implicado y el holomovimiento, una visión del universo como una totalidad indivisa, donde la conciencia y la materia son aspectos de una realidad más profunda. Bohm sostuvo extensos diálogos con el maestro espiritual Krishnamurti y llegó a ver conexiones profundas entre la física cuántica y la conciencia. Sir James Jeans, el eminente físico y matemático británico, escribió: «El universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. La mente ya no parece ser un intruso accidental en el reino de la materia». Sir Arthur Eddington, otro gigante de la física del siglo XX, declaró: «La sustancia del mundo es sustancia mental. El mundo físico es enteramente abstracto y sin actualidad aparte de su conexión con la conciencia. Estos no son gurús de nueva era o filósofos de sillón. Son los científicos que crearon la mecánica cuántica. Entendían la teoría mejor que nadie porque la construyeron ellos mismos, y casi universalmente rechazaron el materialismo. ¿Por qué entonces la cultura científica moderna a menudo desestima estas conexiones? Parcialmente es porque la educación en física se ha divorciado de la filosofía. Los estudiantes aprenden a resolver ecuaciones sin preguntar qué significan. El lema cierra la boca y calcula se convirtió en la actitud dominante. Y parcialmente es porque el materialismo se convirtió en una ideología protegida, donde cuestionarlo se ve como retroceder hacia la superstición. Pero la ciencia debería seguir la evidencia, no proteger ideologías. Y la evidencia de la mecánica cuántica, como hemos visto, no apoya el materialismo. Tomemos un momento aquí. Hemos cubierto los fundamentos históricos, los experimentos clave, las interpretaciones principales, el entrelazamiento, el vacío cuántico, la teoría de campos y las opiniones de los fundadores. Ahora, si has llegado hasta aquí, has hecho un viaje intelectual significativo. Déjame preguntarte directamente, ¿cómo te sientes ahora sobre la relación entre mente y materia? ¿Ha cambiado algo en tu perspectiva? Me encantaría saber tu respuesta en los comentarios. Y si sientes que esta información merece ser compartida, comparte este video. El conocimiento que estamos explorando aquí tiene el potencial de transformar cómo vemos nuestro lugar en el universo. Ahora quiero conectar lo que hemos aprendido sobre la física cuántica con el problema de la conciencia que mencioné al principio. Recordarás que el materialismo tiene un problema enorme con la conciencia. El problema difícil de la conciencia, como lo llamó David Chalmers, es explicar por qué hay experiencia subjetiva en absoluto. Puedes mapear cada proceso en el cerebro, pero nada de eso explica por qué esos procesos se sienten como algo desde dentro. Algunos filósofos han usado argumentos ingeniosos para mostrar que el materialismo no puede dar cuenta de la conciencia. El argumento del zombi señala que es perfectamente concebible un ser físicamente idéntico a ti, pero sin ninguna experiencia consciente. Si esto es concebible, entonces la conciencia no está lógicamente determinada por los hechos físicos. La conciencia es algo extra más allá de la física. El argumento del conocimiento, conocido como el cuarto de Mary, imagina a una científica que sabe absolutamente todo sobre la física del color, pero ha vivido toda su vida en una habitación en blanco y negro. Cuando sale y ve el color rojo por primera vez, ¿aprende algo nuevo?
La mayoría de nosotros intuye que sí. Pero si el fisicalismo fuera verdadero, ella ya sabría todo lo que hay que saber. Así que debe haber algo sobre la experiencia del rojo que no está capturado en los hechos físicos. Estos argumentos sugieren que la conciencia no es reductible a la física. Pero ahora hemos visto que la física cuántica misma sugiere que la conciencia es fundamental. Los argumentos filosóficos y la evidencia física convergen en la misma conclusión. Esto ha llevado a un resurgimiento de alternativas al materialismo en la filosofía de la mente contemporánea. El panpsiquismo es la visión de que la conciencia es una propiedad fundamental de la realidad, presente en algún grado en todo. No que las rocas tengan pensamientos como los humanos, sino que incluso las partículas fundamentales tienen alguna forma primitiva de experiencia o protoconciencia. Las experiencias complejas de los humanos surgen de la combinación de estas protoconciencias más simples. El filósofo Philip Goff ha defendido elocuentemente el panpsiquismo como la solución más simple al problema difícil. Si la conciencia no puede emerger de lo que es completamente inconsciente, entonces debe estar presente desde el principio. Lo que la neurociencia hace es mapear cómo se estructura y organiza la conciencia, no cómo surge de la nada. El idealismo, la visión de que la conciencia o la mente es fundamental y la materia es secundaria, también está experimentando un renacimiento. El filósofo Bernardo Kastrup ha desarrollado una forma de idealismo analítico donde existe una conciencia universal, y las mentes individuales son como disociaciones o compartimentalizaciones dentro de esta conciencia más grande. Lo que llamamos materia es simplemente cómo se ve la conciencia universal desde fuera. El monismo neutral, defendido por figuras como Bertrand Russell y William James, sugiere que ni la mente ni la materia son fundamentales. Ambos emergen de un sustrato neutral más básico que tiene aspectos tanto mentales como físicos. La filosofía del proceso, desarrollada por Alfred North Whitehead, ve la experiencia como fundamental a toda la realidad. Para Whitehead, incluso las partículas fundamentales tienen una forma primitiva de experiencia. La realidad está compuesta de procesos de experiencia, no de sustancias materiales inertes. Lo notable es cuán bien encajan estas alternativas al materialismo con lo que la física cuántica nos dice. El panpsiquismo encaja naturalmente con la idea de que la observación afecta a la realidad a nivel fundamental. El idealismo encaja con la disolución de la materia en campos y relaciones. El monismo neutral encaja con la primacía de la información. La filosofía del proceso encaja con la naturaleza dinámica y relacional de la realidad cuántica. El materialismo, por otro lado, tiene que retorcerse cada vez más para acomodar los hallazgos de la física cuántica. Tiene que postular infinitos universos no observables, o campos guía no físicos, o negar la realidad objetiva por completo. El materialismo se ha convertido en la posición metafísica menos parsimoniosa y más problemática. Ahora quiero explorar brevemente un campo fascinante que está emergiendo, la biología cuántica. Durante mucho tiempo se asumió que los efectos cuánticos solo importaban a temperaturas muy bajas y escalas muy pequeñas. Los sistemas biológicos, calientes y desordenados, se deberían ser demasiado caóticos para que la coherencia cuántica sobreviva. Pero resulta que esto está equivocado. La vida parece explotar activamente los efectos cuánticos. La fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía, tiene una eficiencia cercana al 100%. Durante años, los científicos no podían entender cómo era posible. Ahora sabemos que involucra coherencia cuántica. Cuando un fotón golpea una molécula de clorofila, la energía no salta aleatoriamente de molécula a molécula hasta encontrar el centro de reacción. En cambio, la energía existe en una superposición cuántica, explorando todos los caminos simultáneamente y colapsando al camino más eficiente. La vida está usando computación cuántica. Los petirrojos europeos y otras aves migratorias navegan usando el campo magnético de la Tierra. Los científicos han descubierto que esto involucra un mecanismo cuántico llamado el proceso de pares radicales en una proteína en sus ojos, llamada criptocromo. Dos electrones se entrelazan cuánticamente y su estado de spin es afectado por el campo magnético, lo que afecta las reacciones químicas y, en última instancia, lo que el ave ve. Hay entrelazamiento cuántico operando en el ojo de un pájaro. Las enzimas, las proteínas que catalizan las reacciones químicas en nuestros cuerpos, parecen usar el túnel cuántico para acelerar las reacciones. El túnel cuántico permite que las partículas atraviesen barreras que clásicamente serían insuperables.
Las enzimas parecen explotar esto para hacer que las reacciones sean miles de veces más rápidas de lo que serían de otro modo. Incluso el sentido del olfato podría involucrar mecánica cuántica. La teoría vibratoria del olfato sugiere que detectamos los olores no solo por la forma de las moléculas, sino por sus frecuencias de vibración, lo que requeriría un proceso de túnel cuántico en los receptores olfativos. Y quizás lo más intrigante, las mutaciones genéticas, los motores de la evolución, podrían involucrar el túnel cuántico de protones en el ADN. Esto significa que la mecánica cuántica podría estar en el corazón de cómo evolucionamos. La vida no es una máquina clásica. Es un sistema cuántico que ha evolucionado para explotar la coherencia y el entrelazamiento cuánticos. La visión mecanicista de la biología está siendo reemplazada por algo mucho más sofisticado y misterioso. ¿Y qué pasa con la conciencia misma? Algunos científicos, como el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, han propuesto que la conciencia surge de procesos cuánticos en el cerebro. Su teoría, llamada reducción objetiva orquestada u ORC-OR, sugiere que los microtúbulos, estructuras dentro de las neuronas, pueden mantener estados cuánticos coherentes. Cuando estos estados colapsan de una manera particular, relacionada con la geometría del espacio-tiempo, se produce un momento de experiencia consciente. Esta teoría es controvertida, pero tiene la virtud de ser específica y en principio testeable, y si es correcta, conectaría la conciencia directamente con los procesos fundamentales del universo a nivel cuántico. El problema del enlace en la neurociencia pregunta cómo experiencias unificadas surgen de procesos distribuidos en el cerebro. Si diferentes aspectos de una percepción, el color, la forma, el movimiento, son procesados en diferentes regiones cerebrales, ¿cómo se unen en una experiencia unificada? La coherencia cuántica podría proporcionar una respuesta. Si los procesos en diferentes partes del cerebro están cuánticamente entrelazados, podrían funcionar como un sistema unificado a pesar de su separación espacial. Estas son especulaciones, pero son especulaciones informadas por lo que sabemos de la física cuántica, y son más prometedoras que las explicaciones materialistas que simplemente asumen que la conciencia emergerá de alguna manera si haces el cerebro lo suficientemente complejo. Ahora quiero abordar la cosmología, porque las implicaciones de la física cuántica se extienden hasta las preguntas más grandes sobre el universo como un todo. Una de las observaciones más notables de la cosmología moderna es el llamado ajuste fino. Las constantes fundamentales de la física, la fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la masa del electrón, y así sucesivamente, parecen estar ajustadas con extraordinaria precisión para permitir la existencia de vida. Si cualquiera de estas constantes fuera ligeramente diferente, no habría estrellas, no habría química, no habría vida. Los materialistas tienen dos respuestas principales a esto. Una es el multiverso. Hay un número infinito de universos con diferentes constantes, y naturalmente nos encontramos en uno donde las constantes permiten nuestra existencia. La otra es el principio antrópico. Solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia, así que no debería sorprendernos. Pero ninguna de estas respuestas es realmente materialista en el sentido clásico. El multiverso postula infinitas realidades no observables, y el principio antrópico pone al observador en un lugar central que es incómodo para el materialismo. John Wheeler fue aún más lejos con su principio antrópico participativo. Wheeler sugirió que los observadores son necesarios para traer el universo a la existencia. En la cosmología cuántica, el universo temprano se describe mediante una función de onda. ¿Pero quién observó el universo temprano para colapsar esa función de onda? Wheeler sugirió que nosotros, los observadores, estamos participando retroactivamente en la creación del universo a través de nuestras observaciones, como un experimento de elección retardada cósmica. Esto suena radical, pero es una implicación directa de tomar en serio la mecánica cuántica a escala cosmológica. Si la observación es necesaria para actualizar la realidad de la posibilidad a la actualidad, entonces los observadores no son accidentes tardíos en un universo indiferente. Los observadores son participantes necesarios en la existencia del universo mismo. Roger Penrose ha desarrollado una cosmología cíclica, donde la información de un ciclo del universo puede persistir al siguiente. La conciencia, en este marco, podría tener un papel cósmico que apenas comenzamos a vislumbrar. El principio holográfico, surgido de la física de agujeros negros y la teoría de cuerdas, sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede codificarse en su frontera.
El universo podría ser como un holograma, donde la realidad que experimentamos emerge de información codificada en una superficie más fundamental. ¿Qué es esa pantalla de la realidad? ¿Quién lee la información? Y la paradoja de la información del agujero negro ha llevado a los físicos a concluir que la información es más fundamental que la materia. Cuando algo cae en un agujero negro, ¿se destruye la información? Los físicos ahora creen que no, que la información se conserva de alguna manera. La conservación de la información parece ser una ley fundamental de la naturaleza. El universo preserva información. La imagen que emerge es de un universo donde la información, no la materia, es primaria, donde los observadores participan en la creación de la realidad, donde la conciencia podría tener un papel cósmico fundamental. Esto no es materialismo en ningún sentido reconocible. Ahora quiero responder algunas objeciones comunes que los materialistas plantean cuando se les presenta este material. Objeción 1. Los efectos cuánticos no escalan, solo importan a nivel atómico. El mundo macroscópico es clásico. Respuesta. Esto se llama el argumento de la decoherencia. Es verdad que la coherencia cuántica se pierde rápidamente cuando los sistemas interactúan con su entorno, pero la decoherencia no resuelve el problema de la medición. La decoherencia explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas, pero no explica por qué obtenemos resultados definidos. Y más fundamentalmente, el mundo clásico emerge del mundo cuántico, no al revés. Y si los fundamentos son cuánticos, las implicaciones filosóficas se aplican a toda la realidad, no solo a los átomos. Objeción 2. La conciencia emerge de la complejidad. Cuando el cerebro es lo suficientemente complejo, la conciencia aparece. Respuesta. Esto es simplemente restablecer el problema, no resolverlo. La emergencia fuerte, donde algo genuinamente nuevo aparece que no estaba en los componentes, es esencialmente pensamiento mágico. Y la emergencia débil, donde el todo es solo la suma de las partes, no explica por qué hay experiencia subjetiva. No puedes obtener experiencia de lo que es completamente no experiencial, no importa cuán complejamente lo organices. Objeción 3. Eventualmente lo descubriremos. La ciencia siempre progresa. Respuesta. Esto es lo que podríamos llamar materialismo de pagaré. Admite que no tenemos una explicación ahora, pero promete que vendrá. Pero hemos estado intentando durante más de 100 años sin ningún progreso en el problema difícil. ¿Cuándo un paradigma se convierte en infalsificable? En algún momento, la persistente incapacidad de explicar la conciencia en términos materiales debería contar como evidencia contra el materialismo. Objeción 4. Esto es argumento del Dios de los huecos. Solo porque no entendemos algo no significa que debamos invocar la conciencia o algo no material. Respuesta. No es un argumento de la ignorancia, es un argumento positivo desde la física cuántica. La evidencia de la mecánica cuántica positivamente apunta hacia un papel fundamental para la conciencia o la información. No estamos diciendo que la conciencia explica lo que no entendemos. Estamos diciendo que la física cuántica específicamente implica que la observación afecta a la realidad. Objeción 5. Los físicos reales no creen esto. Es pseudociencia de nueva era. Respuesta. Ya mostramos lo que creían los fundadores. Planck, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Pauli, Wigner. Todos rechazaron el materialismo. Y muchos físicos contemporáneos también toman en serio estas cuestiones. El problema es que la filosofía ha sido desalentada en la educación física. Pero eso no significa que las cuestiones filosóficas no existan. Objeción 6. Es infalsificable, no es científico. Respuesta. El materialismo también es metafísica, no ciencia empírica. La pregunta es, ¿qué metafísica encaja mejor con la evidencia? Y la mecánica cuántica, la teoría científica más probada que tenemos, y encaja mejor con alternativas al materialismo que con el materialismo mismo. Objeción 7. Esto es solo charlatanería cuántica. Estás malinterpretando la física. Respuesta. Hay mucho uso indebido de la física cuántica por ahí, es verdad. Pero estamos siguiendo cuidadosamente lo que la física realmente dice. Los experimentos son reales. Las interpretaciones son las que discuten los físicos profesionales. Y las conclusiones filosóficas fueron sacadas por los científicos que crearon la teoría. Habiendo respondido estas objeciones, permíteme sintetizar lo que hemos aprendido. Punto 1. La materia se ha desmaterializado. Los átomos son mayormente espacio vacío. Las partículas son ondas de probabilidad. Los campos cuánticos, no las sustancias, son fundamentales.
La masa es relacional, no intrínseca. La materia sólida del materialismo clásico no existe. Punto 2. La observación afecta a la realidad. El experimento de la doble rendija muestra que la observación determina si vemos comportamiento de onda o partícula. El problema de la medición no tiene solución física. La función de onda colapsa cuando hay observación, y definir qué constituye observación es un problema no resuelto que podría requerir la conciencia. Punto 3. La realidad es no local. El entrelazamiento cuántico muestra correlaciones instantáneas a través de cualquier distancia. No hay variables ocultas locales. La realidad es un todo interconectado, no partes separadas. El espacio mismo podría no ser fundamental. Punto 4. La información es más fundamental que la materia. It from bit. La información cuántica se conserva. El universo parece preocuparse por qué se sabe y qué no se sabe. La realidad podría ser informacional en su base. Punto 5. Ninguna interpretación de la mecánica cuántica apoya el materialismo clásico. Copenhague niega la realidad objetiva a nivel cuántico. Muchos mundos requieren infinitos universos no observables. La teoría de Bohm postula campos guía no físicos. Von Neumann-Wigner pone la conciencia como fundamental. Cada camino abandona algún aspecto central del materialismo. Punto 6. Los fundadores de la mecánica cuántica lo sabían. Planck, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Pauli, Wigner, todos rechazaron el materialismo basándose en lo que habían descubierto. El rechazo moderno de estas conexiones es regresión filosófica, no progreso científico. La conclusión es ineludible. El materialismo, como marco metafísico, está muerto. Fue útil durante 300 años. Guió enormes avances en ciencia y tecnología, pero la física cuántica ha revelado sus límites fundamentales. La realidad no es lo que el materialismo pensaba. ¿Qué significa esto para ti, para mí, para cómo vivimos nuestras vidas? Si la conciencia es fundamental, entonces no somos accidentes. No somos máquinas biológicas producidas por un cosmos indiferente. Somos, de alguna manera profunda, participantes en la realidad misma. El universo no está muerto y sin mente. El universo tiene mente en su centro, y nosotros somos expresiones de esa mente. Esto tiene implicaciones para cómo pensamos sobre la muerte. Si la conciencia no es producida por el cerebro, sino localizada por el cerebro, entonces la muerte del cerebro no necesariamente significa la muerte de la conciencia. Podría ser más como un receptor de radio que se apaga. La señal continúa. El receptor ya no la capta. Las experiencias cercanas a la muerte, donde las personas reportan experiencias vívidas y coherentes, mientras sus cerebros están clínicamente muertos, encajan con esta perspectiva. No estoy afirmando que esto pruebe la supervivencia de la conciencia, pero encaja con un marco donde la conciencia es fundamental y no depende del cerebro. Esto tiene implicaciones para el significado y el propósito. Si no somos accidentes, si la conciencia es fundamental al cosmos, entonces nuestras vidas tienen significado cósmico. No estamos solos en un universo vacío. Estamos conectados con todo en un nivel profundo. Nuestras experiencias importan porque la experiencia es lo que el universo es en su esencia. Esto tiene implicaciones para el libre albedrío. El determinismo era una suposición del materialismo. Si todo es solo partículas siguiendo leyes fijas, entonces tus decisiones están predeterminadas y el libre albedrío es una ilusión. Pero la mecánica cuántica introduce indeterminación fundamental en la naturaleza. Y si la conciencia puede influir en cómo colapsa la función de onda, como sugieren algunas interpretaciones, entonces hay espacio para elección genuina. El físico Henry Stapp ha desarrollado un modelo detallado de cómo la atención volitiva podría dirigir los eventos cuánticos en el cerebro. Esto tiene implicaciones para la ética. Si todo está interconectado, si todo podría tener alguna forma de experiencia, entonces nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que vemos inmediatamente. Hay una base para la compasión en la comprensión de nuestra interconexión fundamental. Dañar a otro es, en cierto sentido, dañarte a ti mismo. Permíteme ahora hablar sobre el futuro de la ciencia en este contexto. Algunos científicos han pedido explícitamente un cambio de paradigma. En 2014, un grupo de científicos firmó un manifiesto por una ciencia postmaterialista. Argumentaron que el materialismo está impidiendo el progreso científico al excluir a priori la conciencia como objeto legítimo de investigación científica. Una ciencia postmaterialista no abandonaría el empirismo ni el método científico.
expandiría el alcance de lo que puede investigarse científicamente para incluir la conciencia como un fenómeno primario. Desarrollaría métodos que combinan la perspectiva de tercera persona de la ciencia tradicional con la perspectiva de primera persona de la experiencia consciente. Campos emergentes están explorando estas direcciones. Los estudios de conciencia están creciendo como disciplina. La biología cuántica está descubriendo efectos cuánticos en sistemas vivos. La cognición cuántica está aplicando modelos cuánticos a la toma de decisiones y la cognición humana. Y hay implicaciones tecnológicas. La computación cuántica está despegando, prometiendo revolucionar la capacidad de procesamiento. Pero mientras desarrollamos inteligencia artificial cada vez más avanzada, las preguntas sobre la conciencia se vuelven cruciales. ¿Puede una máquina ser consciente? Si la conciencia es fundamental y no computacional, quizás no. Que entender la naturaleza de la conciencia se vuelve esencial para desarrollar II de manera beneficiosa. Estamos en medio de una revolución. Thomas Kuhn describió cómo la ciencia progresa a través de cambios de paradigma, donde un marco antiguo es reemplazado por uno nuevo. Los guardianes del viejo paradigma se resisten, pero eventualmente los nuevos hechos se acumulan hasta que el cambio se vuelve inevitable. Estamos en ese punto con respecto al materialismo. Los hechos de la mecánica cuántica han estado acumulándose durante un siglo. Las implicaciones han sido señaladas por los científicos más brillantes desde el principio. Pero el viejo paradigma tiene inercia institucional. Se enseña en las escuelas, se asume en los departamentos de ciencia, se defiende en los medios populares. Pero la verdad tiene una manera de emerger. Y la verdad es que el materialismo está muerto como posición metafísica viable. La física cuántica lo ha matado. Esto no significa que debamos abandonar la ciencia. La ciencia es el mejor método que tenemos para entender el mundo. Pero la metafísica que sustenta la ciencia necesita actualizarse para alinearse con lo que la ciencia misma nos dice. La nueva metafísica podría tomar varias formas. Podría ser panpsiquismo, donde la conciencia es fundamental a toda la realidad. Podría ser idealismo, donde la conciencia es primaria y la materia es secundaria. Podría ser monismo neutral, donde tanto la mente como la materia emergen de algo más básico. Podría ser alguna otra visión que aún no hemos articulado completamente. Lo que no puede ser es materialismo clásico. Esa puerta se ha cerrado. La física cuántica la ha cerrado. Y en cierto sentido, esto es liberador. El materialismo era una visión deprimente del universo y de nosotros mismos. Éramos accidentes sin propósito, en un cosmos sin sentido. Nuestras experiencias eran ilusiones, nuestras decisiones estaban predeterminadas, nuestra conciencia era un subproducto insignificante. Pero si la conciencia es fundamental, todo cambia. No somos accidentes, somos expresiones del universo conociéndose a sí mismo. Nuestras experiencias no son ilusiones, son lo que la realidad es en su nivel más básico. Nuestras decisiones podrían ser genuinas elecciones. Nuestra existencia tiene significado cósmico. La ciencia y la espiritualidad, que parecían estar en guerra durante siglos, podrían estar convergiendo. Las antiguas tradiciones de sabiduría del Este, que siempre han afirmado la primacía de la conciencia, encuentran eco inesperado en la física más avanzada de Occidente. Como dijo Schrödinger, citando las Upanishads, esta vida tuya que estás viviendo no es simplemente una parte del total de la existencia, sino que es en cierto sentido el todo. Nos acercamos al final de este viaje. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde los fundamentos del materialismo clásico hasta su disolución por la mecánica cuántica, desde el misterio de la doble rendija hasta el enigma del entrelazamiento, desde las palabras de los fundadores hasta las implicaciones para la vida, la muerte y el significado. La invitación que te hago es que no tomes esto por fe. Estudia la física tú mismo, lee los artículos originales, piensa críticamente, pero mantén tu mente abierta a lo que la evidencia realmente muestra y no a lo que la ideología dominante dice que debería mostrar. La realidad es más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Somos más que máquinas. La conciencia es más que un subproducto. El universo está vivo con mente en sus cimientos. Y quizás lo más maravilloso de todo es que tú, ahora mismo, leyendo o escuchando estas palabras, eres una expresión de ese misterio. Tu conciencia, tu experiencia de este momento, tu sensación de ser, todo eso no es un accidente cósmico. Es el universo despertando a sí mismo. Eres la conciencia explorando sus propias profundidades. Nikola Tesla supuestamente dijo,
El día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, hará más progreso en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Ese día ha llegado. La física cuántica ha abierto la puerta. El materialismo está muerto. Larga vida a la conciencia. Si este video ha cambiado cómo ves la realidad, dale like. Si quieres más exploraciones profundas de la naturaleza de la existencia, suscríbete y activa las notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué preguntas tienes después de ver esto. Comparte este video con alguien cuya visión del mundo necesite expandirse. Y recuerda, no eres una máquina. Eres conciencia experimentándose a sí misma. Hasta la próxima. Estamos ahora en la fase de profundización final. Quiero cerrar este viaje con algunas reflexiones meditativas que integren todo lo que hemos explorado. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio. Miras hacia abajo y ves la Tierra, ese punto azul pálido en la inmensidad del cosmos. Durante siglos, el materialismo nos dijo que éramos insignificantes. Partículas de polvo en un universo indiferente. Máquinas químicas sin propósito ni destino. Pero ahora considera lo que hemos aprendido. Cada átomo en tu cuerpo, cada partícula que te compone, está conectada instantáneamente con partículas en los confines del universo a través del entrelazamiento cuántico. El espacio que parece separarte del resto del cosmos es una ilusión emergente. A nivel fundamental, todo está entrelazado, todo está conectado, todo es uno. Cada momento de tu experiencia consciente podría ser el universo colapsando posibilidades en actualidades. Tú no eres un espectador pasivo de la realidad, eres un participante activo en su creación. Cada vez que observas, cada vez que percibes, cada vez que eres consciente de algo, estás participando en el proceso por el cual el mundo viene a ser. La materia que forma tu cuerpo, que parece tan sólida y definitiva, es mayormente espacio vacío animado por campos cuánticos. Eres más espacio que sustancia, más posibilidad que cosa. Eres un patrón dinámico de información que el universo mantiene coherente momento a momento. Y tu conciencia, esa luz interior que ilumina tu experiencia, esa sensación de ser que te acompaña desde que despertaste esta mañana, podría no ser un accidente producido por neuronas. Podría ser la naturaleza fundamental de la realidad misma, manifestándose temporalmente a través de la configuración de tu cerebro y tu cuerpo. El materialismo nos enseñó a vernos como separados, aislados, efímeros, sin importancia. Pero la física cuántica sugiere una imagen muy diferente. Somos ondas en un océano de conciencia, somos el universo experimentándose a sí mismo. Somos la realidad haciéndose consciente de su propia existencia. Y si esto es cierto, entonces la muerte no es el final. Es una transformación. La ola regresa al océano. La gota de agua se reúne con el mar. La conciencia individualizada se reintegra con la conciencia universal de la que nunca estuvo realmente separada. No digo esto para prometer una vida después de la muerte. No tengo evidencia directa de eso. Pero la física cuántica abre la posibilidad. Si la conciencia es fundamental, entonces no depende del cerebro para existir. El cerebro podría ser más como un receptor que sintoniza la conciencia, como una radio sintoniza ondas de radio. Cuando el receptor se daña o se destruye, la señal continúa. Las experiencias cercanas a la muerte, donde las personas reportan experiencias vívidas mientras sus cerebros están clínicamente muertos, encajan con este modelo. Los estudios de la conciencia durante la parada cardíaca muestran que las experiencias pueden continuar cuando el cerebro ha dejado de funcionar. Esto es inexplicable si la conciencia es producida por el cerebro, pero tiene perfecto sentido si la conciencia es fundamental y el cerebro es solo un filtro o localizador. No estoy pidiendo que creas ciegamente, estoy pidiendo que permanezcas abierto a las posibilidades que la ciencia misma está revelando. El materialismo cerró estas puertas dogmáticamente. La física cuántica las está abriendo de nuevo. Piensa en las implicaciones para cómo vives tu vida. Si eres una máquina sin propósito, entonces realmente no importa lo que hagas. No hay bien ni mal último, solo supervivencia y reproducción. No hay significado más profundo, solo la búsqueda de placer y la evitación del dolor. Esta es la ética del materialismo, y es profundamente vacía. Pero si eres una expresión de la conciencia universal, si estás conectado con todo en el nivel más fundamental, entonces tus acciones tienen peso cósmico. Cómo tratas a otros es como tratas aspectos de ti mismo en un sentido profundo. El amor y la compasión no son solo estrategias de supervivencia, son reconocimientos de nuestra unidad subyacente.
El sufrimiento que causas reverbera a través del todo del que eres parte. La ética cobra un significado completamente nuevo en esta perspectiva. No se trata solo de seguir reglas o maximizar la utilidad. Se trata de reconocer la naturaleza interconectada de toda la realidad y actuar en armonía con ella. La espiritualidad también cobra nueva legitimidad. Durante siglos, la ciencia materialista desestimó las experiencias espirituales como alucinaciones o disfunciones cerebrales. Pero si la conciencia es fundamental, entonces las experiencias de conexión, unidad, trascendencia, podrían ser percepciones genuinas de la naturaleza de la realidad. Los místicos de todas las tradiciones han reportado experiencias notablemente similares, sensaciones de unidad con todo, de que el tiempo y el espacio son ilusorios, de que la conciencia es la base de todo. Durante siglos, la ciencia descartó estos reportes, pero la física cuántica ahora sugiere que podrían estar describiendo algo real. No estoy diciendo que todas las afirmaciones religiosas sean verdaderas. Claramente, muchas son contradictorias y algunas son claramente falsas, pero la experiencia mística central, la de unidad y la primacía de la conciencia, encuentra apoyo sorprendente en lo que la física cuántica nos dice sobre la naturaleza de la realidad y considera lo que esto significa para nuestro futuro como especie. Estamos en un momento de crisis. El materialismo ha justificado una explotación despiadada de la naturaleza, tratando el mundo como una máquina muerta a ser usada para nuestros fines. El resultado ha sido degradación ambiental a escala global, cambio climático, extinción masiva de especies, la amenaza a nuestra propia supervivencia. Pero si el materialismo está equivocado, si todo está conectado, si incluso la naturaleza podría tener alguna forma de experiencia, entonces nuestra relación con el mundo debe cambiar fundamentalmente. No somos amos de una máquina muerta, somos parte de un todo vivo. Lo que hacemos al mundo nos hacemos a nosotros mismos. Un cambio de paradigma del materialismo a una visión basada en la conciencia podría ser exactamente lo que necesitamos para transformar nuestra relación con el planeta. No es solo una cuestión filosófica abstracta, es una cuestión de supervivencia. Y mientras desarrollamos tecnologías cada vez más poderosas, particularmente la inteligencia artificial, entender la naturaleza de la conciencia se vuelve crítico. Si la conciencia es computacional, entonces las máquinas eventualmente serán conscientes y tendremos que considerar sus derechos y bienestar. Si la conciencia es algo más profundo, algo cuántico o fundamental, entonces las máquinas podrían nunca ser genuinamente conscientes, sin importar cuán inteligentes parezcan. Estas no son preguntas académicas, son preguntas urgentes para nuestro futuro. Y la física cuántica proporciona el contexto para abordarlas. Déjame cerrar con una imagen. Imagina el universo como un océano infinito de conciencia. Ondas surgen en este océano, formando patrones temporales de complejidad. Algunas de estas ondas son estrellas y galaxias, otras son plantas y animales, otras son humanos como tú y como yo. Cada onda piensa que está separada, que es una entidad independiente. El agua de mi ola no es el agua de tu ola, pero en realidad toda el agua es el mismo océano. Las ondas surgen y desaparecen, pero el océano permanece. Tu vida es una ola, surge del océano, existe por un tiempo y eventualmente regresa. Pero nunca estuviste realmente separado del océano. Siempre fuiste el océano manifestándose como una ola particular. Y mientras eres esta ola, tienes el privilegio extraordinario de la autoconciencia. El océano está consciente de sí mismo a través de ti. Estás participando en el universo conociéndose a sí mismo. Esta es la visión que emerge cuando tomamos en serio las implicaciones de la física cuántica. Es una visión de conexión, no separación, de significado, no vacío, de misterio, no mecanismo. El materialismo nos dio mucho. Nos dio la ciencia moderna, la tecnología, la medicina. Debemos reconocer sus contribuciones, pero su tiempo ha pasado. Sus fundamentos han sido socavados por la misma ciencia que ayudó a crear. Es hora de un nuevo paradigma, un paradigma que incluya la conciencia como fundamental, un paradigma que reconozca la interconexión de toda la realidad, un paradigma que haga espacio para el significado, el propósito y la trascendencia. La física cuántica ha abierto la puerta. Depende de nosotros atravesarla. No sé qué encontraremos del otro lado. Probablemente será más misterioso de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Pero sé que será un viaje que vale la pena hacer, porque finalmente, la pregunta no es solo qué es la realidad. La pregunta es quién eres tú.
Y la física cuántica sugiere que eres mucho más de lo que el materialismo jamás permitió que creyeras. Eres la conciencia del universo experimentándose a sí misma. Eres la realidad haciéndose consciente de su propia existencia. Eres el misterio contemplándose a sí mismo. Y eso, cuando realmente lo entiendes, es lo más asombroso de todo. El materialismo está muerto. La conciencia está viva. Y tú, aquí y ahora, eres la prueba viviente de ello. Gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido un privilegio explorar estas ideas contigo. Si algo de lo que hemos discutido resonó contigo, si sientes que tu perspectiva ha sido expandida, si tienes preguntas o reflexiones, compártelas en los comentarios. Leo cada comentario y me encanta conectar con personas que están haciendo estas preguntas profundas. Dale like a este video si te ha hecho pensar. Suscríbete si quieres más exploraciones de la naturaleza de la realidad, la conciencia y nuestro lugar en el cosmos. Comparte con alguien que necesite escuchar que hay más en la realidad de lo que el materialismo permite. Y sobre todo, sigue preguntando, sigue cuestionando, sigue explorando. La realidad es infinitamente más misteriosa y maravillosa de lo que cualquier ideología nos hace creer. El universo está esperando que lo descubras, y tú eres el universo descubriéndose a sí mismo. Hasta que nos encontremos de nuevo, mantén tu mente abierta, tu corazón curioso, sí, tu conciencia despierta. La aventura apenas comienza. End